Por eso hemos invitado al doctor Óscar Ugarte, quien ha sido ministro de Salud hasta en 2 oportunidades y que recuerda sin duda muy bien ese 7 de febrero. Doctor Ugarte, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Es sin duda un día importante a recordar, digamos, para el país, porque de una situación en la que estábamos, digamos, en la cola de América Latina, porque no iniciábamos todavía la vacunación, sin duda, al llegar ese primer lote, 2 días después, el día 9, se empezó a vacunar y ahí empezamos de menos a más, digamos, ¿no? Y yo creo que se ha continuado, esto es algo positivo, pese al cambio de gobierno, y ahora estamos, como bien ha dicho Fernando, en una situación entre los primeros en América Latina, y esto es reconocido a nivel internacional, y muestran el ejemplo no solo de Perú, sino de los países latinoamericanos, como países que han logrado incluso superar en porcentaje de población vacunada a países europeos y también a Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente, antes de la llegada de las vacunas y durante su distribución inicial, muchas personas, muchos peruanos ya habían fallecido víctimas de la COVID-19, por eso es que la llegada de estas vacunas representaban una esperanza de vida. Y recordemos que quienes inicialmente fueron vacunados fueron el personal médico, ¿no? El personal de primera línea. Hubo un impacto ahí inicial en el descenso de muertes con la vacuna de Sinopharm. Sería bueno recordar eso ante las dudas que todavía algunas personas pueden tener respecto a la vacuna, sea del laboratorio que sea. Sin duda, porque recordemos que el inicio de la vacunación coincidió con el descubrimiento de lo que se ha denominado el vacunagate. Sí, un escándalo, ¿no? Este escándalo, primero hubo versiones periodísticas, pero luego comprobamos al llegar que en el Ministerio de Salud efectivamente había un conjunto de personas que se habían vacunado, y esto lo hicimos público, no había otra forma de encararlo más que en forma pública, iniciando un proceso de investigación. Pero eso, como es natural, ocasionó un descrédito muy grande y una desconfianza general, ¿no?, de la población. Entonces, cuando empezamos el proceso de vacunación, hemos tenido que ir cuesta arriba, porque teníamos pocas vacunas, recién empezábamos, y además había la desconfianza de la población, y estas versiones interesadas para hacer que Sinopharm, que era la primera vacuna que llegaba, no servía, que era como agua destilada, etcétera, todos recordamos, y eso impactó en la población. Yo recuerdo que una encuesta que se realizó en febrero del año pasado, justamente en esas circunstancias, estableció que entre el 40 y 45% de la población no quería vacunarse, es decir, porque desconfiaba de las vacunas en general. Y aún así empezamos, ¿no es cierto? Y ha sido la demostración de que efectivamente el efecto era protector en la población de primera línea, como son los trabajadores de salud, pero también están los policías, el personal del ejército, los bomberos, y como adelantamos la vacunación de los adultos mayores, se recordará que al inicio el anterior gobierno había establecido que eran en segunda línea, ¿no? Nosotros la adelantamos y se pudo demostrar también que en los adultos mayores la mortalidad iba en descenso en la medida que se iba vacunando. Entonces la gente se ha ido convenciendo. Una siguiente encuesta, que ya fue en septiembre, estableció que solo el 8% no quería vacunarse. O sea, se redujo entre 40 y 45 a 8%, lo que ha sido un aprendizaje, digamos, de la propia población en el sentido positivo. Yo estoy seguro que hoy es menos de ese 8% de la población que no quisiera vacunarse, porque el efecto se ha seguido demostrando, ¿no es cierto? No hay los efectos secundarios que se anunciaban, no hay los riesgos ni para los adultos mayores y tampoco para los niños, que han vuelto a la carga, los que tienen un pensamiento antivacuna, de que bueno, que se ha demostrado, digamos, positivo en mayores, pero no en niños. Pero se está vacunando en niños, ya casi se ha cubierto toda la población de 12 a 17, sin mayores contratiempos,
y ahora estamos menos mal en la población de 5 a 11 con buenos resultados también, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido un aprendizaje social, digamos, colectivo, en buena hora, y creo que ahora las condiciones son absolutamente diferentes. Porque recordemos que no solo había desconfianza en la vacuna, había desconfianza también en el gobierno, en el Estado. En las autoridades, así es. Porque tal es así que se recordará que numerosas empresas, con la mejor buena intención, decían, déjennos comprar a nosotros, porque el Estado no es capaz de comprar. Nosotros dijimos, nadie impide que las empresas privadas compren, ¿no? En Digemid habían 868 empresas registradas con capacidad de importar medicamentos y vacunas. Lo que pasa es que los laboratorios internacionales no les vendían ni hasta ahora. Doctor Ugarte, pero también durante todo este tiempo, por las cláusulas de confidencialidad, pues se han desconocido detalles de los contratos, de los precios. ¿Algún día los peruanos sabremos cómo es que se realizaron estas negociaciones y el contenido de esos contratos? Se lo pregunto porque esta no va a ser la última pandemia que haya, claro, ¿no? en todo el mundo, y necesitamos tener una suerte de manual. El conocimiento se va con los hombres, ¿no? Pero es necesario tener ahí la documentación de qué fue lo que sucedió y qué es lo que no debe volver a pasar en nuestro país. ¿Cuándo podremos conocer esos detalles? Bueno, la mayor confidencialidad se ha dado en dos aspectos, ¿no? Uno, los precios, y ese es un problema, digamos, de competencia en el mercado, que no sé hasta dónde era necesario, porque entre los laboratorios saben, ¿no es cierto? Ellos mismos tienen información de los otros laboratorios, saben a qué precio están vendiendo, etcétera. Pero eran las condiciones no de uno, de todos los laboratorios y con todos los países. Y de otro lado, sin duda, la composición y los mecanismos más propios de la producción, que no necesariamente están en los contratos, pero que se obliga el país o los países a guardar la reserva del caso. En algún momento se va a conocer, sin duda, y se va a ver que tampoco tenía mayor trascendencia, salvo ese resquemor de los laboratorios de que se pueda conocer públicamente los precios. Tampoco eran diferencias abismales, son las diferencias que hay en el mercado entre diferentes productos, pero lo más importante, creo yo, es que el Estado asumió la responsabilidad y no se escatimó ningún esfuerzo para poder financiar esas compras, sí, ¿no? Permítanos ir a una breve pausa, después de la cual quisiera, como hacemos preguntas en general sobre las cosas que van mal, que es lo que hace noticia, por una vez quisiera preguntarle, ¿cómo así es que hemos tenido tales éxitos en materia de vacunación, que no vienen de ahora y del COVID, que usted sabe mucho mejor que yo, tenemos grandes éxitos internacionales con otras campañas de vacunación hace mucho tiempo, contra el sarampión, contra la hepatitis B. Quisiera que nos diga qué hay en nuestro país, que por alguna razón que no tengo todavía clara, somos muy buenos vacunando. Nos lo va a explicar, por favor, después de una breve pausa, porque llegan las 9:30 en punto. Nuestra conversación con Óscar Ugarte, al que se había quedado planteada la pregunta, ¿qué hay en nuestro país, en nuestras instituciones y en nuestra gente que ha permitido que seamos no solamente ahora, sino desde hace muchos años muy buenos vacunando? Es una muy buena pregunta, Fernando, porque efectivamente tenemos que remontarnos un poco a la historia, digamos, reciente. Si consideramos los años 80, hace ya 40 años, ¿no?, los niveles de vacunación eran bajísimos. Era 15, 20% de los niños nomás estaban vacunados. Por lo tanto, había una desprotección muy grande, pero el Perú, en buena hora, siguió una orientación a nivel internacional que fue impulsada por la Conferencia Internacional de Alma-Ata de 1978, que fue dirigida por un peruano ilustre, David Tejada de Rivero, lamentablemente fallecido en los últimos años, quien fue subdirector general de la Organización Mundial de la Salud y condujo ese proceso. Y uno de los problemas centrales de la atención primaria era vacunación, era prevención desde el primer nivel.
casi nadie recuerda, pero el primer nivel de atención, lo que hoy llamamos los centros puestos de salud, no existían en el país hasta los años 60 o 70, eran solo hospitales. Es por eso que hay una cultura en la mente de los peruanos solo hospitalaria. Y recién en los años 80, con este impulso de la atención primaria de salud, se generaron los centros puestos de salud, y una de sus principales acciones de promoción y prevención era vacunación. Durante los 80, yo quiero recordar que fue el doctor Uriel García, ministro de Salud del presidente de la UNDE, en su segundo periodo, que tuvo esa iniciativa, impulsó, y durante los años 80 hubo una continuidad. El propio David Tejada de Rivero fue luego ministro de Salud en el primer gobierno del presidente Alan García, y logramos tener estándares bien importantes cuando solo se aplicaban 6 vacunas que cubrían algunas enfermedades. Recién en los años posteriores, en la medida que también la ciencia ha ido descubriendo o formulando nuevas vacunas, es que se crearon, y correspondió al anterior periodo de ministro de Salud que me tocó en el segundo periodo de Alan García, se incorporaron, por ejemplo, vacunas muy importantes como la vacuna contra el rotavirus, que es prevención contra las enfermedades diarreicas, y contra el neumococo, que es prevención contra la neumonía. Esas 2 vacunas son un factor importante para explicar cómo el Perú logró reducir la mortalidad infantil, que era muy alta, y en el periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo final era el 2015, logramos reducir a la tercera parte de la mortalidad infantil. Entonces, la vacunación y este impulso, y creo yo, a través de la sucesión de diversos ministros y diversos gobiernos muy diferentes, sin embargo, se mantuvo como políticas de Estado que han tenido sus frutos, ¿no? Actualmente ya tenemos 16 vacunas, se ha ido agregando cada vez más. Por ejemplo, la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano. El VPH para las niñas, digamos, o la vacuna contra la varicela, que es la última que se ha incorporado, ahora nos cubren para 20 y tantas enfermedades. Entonces tenemos mucho más protección. Yo creo que ese es un proceso de aprendizaje nacional que no lo debemos perder. Es cierto que en el último periodo, por priorizar el COVID, la lucha contra el COVID, se bajó la guardia, pero ahora se ha recuperado nuevamente desde el año pasado, y creo que estamos en buen camino para fortalecer eso, que ha sido efectivamente una experiencia no solo institucional del Ministerio de Salud, sino social, ¿no? Sí, porque ahora los padres de familia están mucho más alerta frente a la vacunación. Ya conversaremos en otra oportunidad sobre esa brecha, ¿no?, en el esquema nacional de vacunación, toda vez que los niños van a ingresar ahora al colegio ya de manera presencial, y es importante que todos acudan no solamente con su vacuna contra la COVID-19, sino con aquellas vacunas que figuran en ese esquema nacional que, como usted bien dice, por el esfuerzo que se le ha puesto a la pandemia, se ha dejado un poco de lado. Le agradecemos muchísimo, doctor Oscar Ugarte, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Son las 9:46. Ya volvemos.